Aquí estamos con Carlos Patrón de Taco. Pues mira, para cambiar un poquito el formato de ir en el coche, entendiendo que a ti te gusta trabajar en el contexto y el proyecto que tienes, pues decidí empezar aquí en Almodar. He estado haciendo una serie de preguntas a arquitectos y me gustaría empezar con la que considero que es una muy importante, ¿no? Para ti, en lo personal, ¿qué es la arquitectura? Para mí, la arquitectura es un proceso de conciliación entre un territorio y un individuo. Es ese elemento que concilia y que integra las necesidades. Esos son los mejores chilaquiles de Mérida, por cierto. Entonces es un proceso de conciliación, así lo veo, como un ir y venir en el que el arquitecto actúa como un asesor, como alguien con conocimiento técnico, ¿no? que busca mediar entre lo que un lugar te pide y lo que una persona desea, sus aspiraciones, etcétera, ¿no? Y cómo hacerlo de la mejor manera para que entre las dos partes se potencien en vez de que se obstaculicen. Y la arquitectura como tal para mí es el resultado de ese trabajo, ¿no? O sea, yo creo que hay una primera parte en el proceso de diseño que nosotros seguimos al menos, que es muy objetiva. Creemos que hay ciertas cosas que son y que no pueden caer en la interpretación de alguien. Después de hacer un análisis, se hace un diagnóstico, es la interpretación de ese análisis, ¿no? Donde das tu punto de vista objetivo, dependiendo de los resultados que obtuviste, y partiendo de ahí ya defines una estrategia de hacia dónde va el proyecto. Y yo creo que despachos que siguen una metodología pues de este tipo, debemos de llegar a cierta estrategia similar, ¿no? Ahora, el cómo pasas de esa estrategia al proyecto arquitectónico, ahí es donde yo veo la parte de interpretación. Sí, donde ya entra la parte artística, claro, del arquitecto, el cómo lo haces, no tanto el qué, sino el cómo. Para mí un proceso de diseño es un proceso que va más hacia descifrar o encontrar ese diamante en bruto que está dentro de esta gran piedra, a estarlo tratando de inventar. Y el proceso va es como de descartar, no sé si me explico. O sea, como dar buenos cincelazos sin romper ese diamantito que debe estar adentro, ¿no? Entonces es quitarlo las capas hasta llegar a ese lugar, ¿no? ¿Cómo trabajas el tema del proceso de diseño y la colaboración? Ok, bueno, pues el proceso de diseño varía dependiendo del tipo de proyecto, ¿no? Todo empieza desde una primera reunión con nuestros clientes en el que el objetivo es entender de qué se trata, ¿no? De qué se trata el proyecto, explicar cómo trabajamos. Hay mucho terreno a la interpretación si no indagamos en esa parte. Entonces, yo trato de salir de esa primera reunión con un listado de espacios al cual le vamos a asignar dimensiones aproximadas. Lo vamos a multiplicar luego por un factor de circulaciones, espesores de muro, etcétera. Y ya con eso ya tenemos un parámetro o un rango del tamaño de proyecto del que estamos hablando y ya qué tipo de espacios también van a conformar ese. Una pequeña zonificación. ¿Qué espacios llevan más horas de diseño? ¿Qué espacios llevan menos horas de diseño? ¿Qué tipo de actividades, ¿no? Y las finalidades son dos. Uno, poder dar una propuesta de trabajo, ¿no? Que esté fundamentada en este documento, ¿no? Y la segunda es un ejercicio basado en costos paramétricos por metro cuadrado del tipo de construcción que ellos están buscando. Pues se ve de que, oye, te está dando tu casa 300 metros cuadrados, pero si multiplicamos el costo por metro cuadrado paramétrico de obras similares que se han hecho entre el presupuesto que inicialmente tú tienes o lo que quieres invertir, pues resulta que estamos pasados o sí estamos bien, o sea, pero es una plática, digamos, que muchos arquitectos no la tienen o la tienen hasta... Y eso, eso a veces pasa de que ya que te enteras del monto,
tienes que regresar Exacto. mucho. Sí, sí, es un problema. Entonces esa parte me gusta como que aterrizarla Claro. desde el principio. ¿Y no se asustan los clientes? Yo siempre he dicho que es mejor hablar de ese tema antes de empezar una línea a ver ese tema cuando ya se terminó el proyecto ejecutivo y resulta que estamos al doble del presupuesto, ¿no? Entonces, esa va a ser una herramienta muy importante porque es la que nos va a ayudar a contener las decisiones y pensar en la parte del costo, porque si no está en costo, no se construye, o no se construye completo, o queda, o ya sabes, o sea, como... No se llega a la calidad que se está buscando. Exacto, entonces, y la calidad no es una cosa que nosotros sacrifiquemos. O sea, eso sí se lo dejamos muy claro a los clientes. No queremos, o sea, no vamos a hacer algo que sabemos que nos va a dar más problemas después de garantías y cosas así. Si alguien tiene para pagar una construcción, definitivamente tiene para pagar un diseño. Porque el diseño en sí, o un buen diseño, o la línea de diseño que nosotros seguimos, va en función de que se pague sola. Tú realmente no estás generando un costo extra, sino al diseñarlo te va a salir más barato, te va a quedar mejor. Entonces, así como... Claro, nosotros tenemos bien identificadas ciertas líneas, digamos, por ejemplo, el tema de la eficiencia de espacial, ¿no? El cómo haces la distribución, dónde colocas las circulaciones. Eso te puede ahorrar o hacer espacios inútiles, ¿no? El cómo dimensionas cada espacio con centímetros, porque al final, si logras ahorrar 5 metros, si está 25,000 pesos el metro cuadrado, pues son 125,000 pesos, ¿no? Eso, el cómo diseñas la estructura, nosotros empezamos a pensar en la estructura desde la etapa cero, o sea, de cómo se va a estructurar todo eso, cómo se va a construir, qué sistema constructivo va a ser en etapas, o sea, toda esa parte la tenemos que incluir en nuestro proceso de diseño para tomar decisiones, porque todo eso, como te dije, hay un abanico de opciones y tenemos que ir descartando las que no aplican, ¿no? Y luego, además de eso, está la parte igual de selección de materiales, acabados, etcétera, y cómo puedes eficientizarlos, ¿no? O sea, porque eso es una parte importante del costo de una obra. Y después ya pasamos, o sea, yo lo manejo en 3 etapas que van en función del nivel de cómo nos aproximamos o cómo hacemos el zoom. Como layout, vas entrando. Vamos de lo general a lo particular, ¿no? Entonces, la primera parte, que es el esquemático, es esta parte que te decía del análisis diagnóstico y definición de estrategia, ¿no? Ya luego una vez que ya se aprueba la estrategia a seguir de parte del cliente, nos brincamos a la segunda etapa, que es la del anteproyecto. Que el objetivo de la etapa de anteproyecto es construir virtualmente el edificio o lo que fuera que estemos haciendo y tratar de definirlo, o sea, ver que salgan los problemas en ese momento, ¿no? No en obra. Claro, claro, claro. Entonces, en ese momento vamos a ver igual el cómo se van a ir aplicando los materiales, temas volumétricos, temas de cómo llegan todas las definiciones de detalles constructivos, digamos, criterios ya de ventanas, cosas así. Y el objetivo es como que ya aplicar toda esa estrategia en algo funcional, estético, etcétera, y que el cliente pueda previsualizar eso antes de invertir un peso en construcción. Y ya que tenemos esa parte como visual ya aprobada y todo, paralelamente se comienza con el proceso por fuera de trámites de permisos, la parte del cálculo estructural. Se aplicaran ingenierías también. ¿Se manda a hacer cálculo estructural? Sí. Ok, porque la construcción la ve... Sí, la ve Alejandro. Ok. Y en el tema de cuando empiezas a sacar todos los problemas, es totalmente importante tenerlo a un lado para estar revisando esos rebotes. Claro, o sea, realmente, digo, el esquema de la oficina, como ya vieron, es una mesa en donde estamos un lado diseño, un lado obra. Y la intención de esta dinámica es que tanto obra como diseño estén involucrados en los temas y en las pláticas y que seamos opinólogos de lo que el otro está haciendo, ¿no? Claro. Ahí está digamos, el diferenciador de negocio como tal de Taco, ¿no? Claro. En esta lo completo que ya viene analizado por diferentes factores de hasta mobiliario, porque el mobiliario hay veces que impacta en el... No siempre, o sea, si no involucras la parte de mobiliario, de iluminación y todo eso, luego van a empezar a haber movimientos en obra que evidentemente van a encarecer. Y también pasa mucho de que
se me hizo muy curioso con algunos proyectos que he tenido, cuando no involucras de esa manera tan integral todas las como las áreas. Los proyectos cuando los construyen, a lo mejor los clientes meten diferente mobiliario, se pone otro tipo de vegetación, a lo mejor se ponen otros tipos de acabados exteriores, entonces como que se articula mucho la idea del proyecto que uno tenía en el principio, ¿no? Claro, sí. Y de hecho nuestros proyectos van ya con un diseño de paisaje y interior bastante completo de inicio. Realmente lo que queda pendiente por hacer en nuestro entregable es la ejecución, que aquí es ya donde hacemos toda la información técnica que se necesita para poder cotizar la obra, ¿no? En caso de que sean ingenierías, pues aquí se hace la coordinación de ingenierías, pero el criterio ejecutivo es como que la base, ¿no? La base que se le manda a los especialistas. Claro, la idea que tú tienes, que sabes que es media real, nada más que ellos te la tienen que dejar pues, completamente real y estructurada, con diagramas y con isométricos y etcétera, claro. Y ya con eso, pues ya tenemos toda la información necesaria para poder, en principio, cotizar la obra. Ya que se cotiza la obra, generalmente hay un periodo de cambios o ajustes que generalmente son temas de acabados, y ya que se tiene el número aprobado por el cliente, pues ya nos abocamos a empezar el proceso de obra, en el que el área de diseño generalmente está involucrada también, ¿no? Me gusta mucho tus análisis, tus trabajos, tu manera de proyectar los espacios. También como la sutilez de a veces intervenir en espacios que a veces tienen contacto con algo viejo, algo nuevo. ¿Qué te ha inspirado para hacer los proyectos de la manera que lo has hecho en tu vida, o algún arquitecto? ¿Qué es lo que ha hecho de ti proyectar de la manera en la que lo has estado haciendo, que pues, de cierta manera ha destacado muchísimo en México? Mira, yo creo que las experiencias que uno vive son las que van forjando o moldeando tu forma de pensar, ¿no? Yo sí recuerdo que cuando decidí empezar este proyecto de taco, me dediqué un tiempo a pensarlo bien, ¿no? O sea, un tiempo, me refiero a que me fui a la playa, me quedé 3 días ahí, yo y mi libreta. Y fue así de que, si voy a hacer esto, tengo que saber qué es lo que voy a hacer y cómo lo voy a hacer y por qué lo estoy haciendo, ¿no? Entonces sí fue un tiempo de introspección en el que sí me dediqué a armar bien la estructura de lo que quería hacer y el motivo, ¿no? Porque para mí esto tiene una finalidad al final, tiene un objetivo. Sí, para hacer algo siempre necesitas una motivación, ¿no? O sea, si hay algo que me dirige, que me hace no perder el foco, ¿no? Cuéntame un poquito tengo la curiosidad y como he visto mucho tu plástica y la volumetría, ya dejando a un lado el tema de análisis, ¿de dónde viene tu inspiración formal o de arquitectura? Yo soy muy observador. O sea, muchas veces estoy así como que ido y estoy viendo algo que me llamó la atención y estoy observando cómo funciona y por qué, o entendiendo la lógica detrás de esa solución. A mí me inspira mucho el sentido común, ¿no? El ir a pueblitos y ver cómo de repente resolvieron un tema de que no entre agua en una ventana, o cómo reutilizaron un elemento. Eso me pasa, a veces vas a un pueblo y hasta de errores aprendes, pero son como sentidos comunes raros. ¿Por qué lo hicieron así? Eso es para mí lo más enriquecedor. O sea, es donde yo encuentro ahora sí que ese brillo que tiene la arquitectura, eso. Sí, y digo, creo que mucho influye que mi familia paterna, digamos, viene de un pueblito que se llama Espita. Entonces, desde muy chicos siempre estuvimos muy en contacto con esa comunidad, y eso es lo que te ha hecho así. Sí, también, por ejemplo, el tema de la naturaleza me encanta. O sea, me encanta, desde muy chico he sido admirador de los árboles, de los animales, el cómo, ¿no? O sea, cómo interactúan entre ellos. El hecho de buscar respetarlos o integrarnos, o entender que nosotros venimos después. Vivir en comunión, no ser el que invade y el que no, sino tener una relación sana entre todos, y el equilibrio creo que es algo que has conseguido, y realmente sí es un trabajo
que vale la pena, pues. Claro, y bueno, Analizar. y evidentemente también habrán referencias arquitectónicas, ¿no? Porque igual como buen arquitecto, cuando viajo me gusta ir a obras, ¿no? Y hay obras que me han nutrido mucho. Por ejemplo, me gusta mucho la obra de Luis Barragán, toda la parte emocional, el cómo a través del corte arquitectónico logra generar ciertos efectos, ¿no? El manejo de la luz, ¿no? Y diferentes elementos que te van haciéndote sentir cosas distintas conforme vas recorriendo. Sí, es cuando ¿no? cambias la espacialidad de ser un recorrido en planta a tener una experiencia totalmente. Igual, no sé, obras de Louis Kahn, los despieces, ¿no? Que tiene, o sea, ese rigor de cómo Modulación toda esta parte, Miss, Frank Lloyd Wright. Tuve la oportunidad de ir a Taliesin West de Frank Lloyd Wright y es increíble. A mí me marcó mucho, por ejemplo, el cómo no te peleas con el ambiente, sino cómo... Hay una parte que me gustó mucho del recorrido guiado que tomé, donde hablaban de ciertos canales internos para cuando se filtra agua. Realmente es otra... Ajá, o sea, porque a nosotros nos enseñan cómo evitas que entre el agua. Y aquí no, aquí es... Va a entrar el agua. Canalízala. ¿Cómo la canalizas? ¿No? Entonces, son cositas que van influyendo también en las cosas que hacemos, ¿no? Claro. O sea, como pequeños aprendizajes. Sí, como me pasó en la casa de la cascada, que sus ventanerías se vuelven repisas. La misma herrería roja, a veces se pone en horizontal y se vuelve una repisa que rodea todo. Entonces dices, qué nivel de sutileza en el que todo funciona y todo tiene una utilidad. Sí, claro. Sí, claro, ahí es donde te empapas un poco. Y ahorita que lo comentas entre Luis Kahn y Barragán y empiezo a entender todas las vegetaciones del pueblo, creo que dejas muy claro, y hasta el tema de tu arquitectura contextual, creo que para ahí va el siguiente punto de que, pues lo curioso es que estamos hasta ahorita, en este momento estamos viviendo pues parte de la idea que tú estás teniendo, ¿no? El tener un proyecto que se relacione con el contexto, con el pueblo, y es pues hasta cierto punto es un proyecto tuyo, ¿no? Este es proyecto de tu familia, ¿no? Sí, es de mi familia, es el primer proyecto que le hice a mis papás. No, y la relación que tiene con el parque, etcétera, es bellísimo. Realmente sí se generó algo que es único hasta cierto punto. Entonces, sí, le dimos, digamos, a Cholula una nueva forma de ver su iglesia, ¿no? Distinta a la que ya existía, respetando sus árboles, ¿no? Respetando los muros originales de la construcción, que ya había sido bastante modificada cuando la intervenimos, y haciendo un homenaje. Por ejemplo, esta bóveda viene de la bóveda de ahí, los frescos que dejamos o los testigos de las pinturas que tiene la fachada. Cuando vayamos a la iglesia vas a ver que igual tiene eso. Entonces es una abstracción igual de elementos que... del pueblo mismo, ¿no? Claro, el estanquito pues hace referencia al cenote, ¿no? Claro. Y la idea de este lugar era un lugar pequeño, acogedor, que se vuelva como un lugar de la comunidad, ¿no? Tiene precios accesibles, ¿no? Entonces, claro, eso hace que se invite a la gente, ¿no? Claro. A cualquiera. Ajá. Pues mira, genial, vamos a terminar la comidita y ahorita partimos para que conozcamos un poquito el pueblo en el que tienes todos tus proyectos y para que entendamos un poquito de lo que quieres platicar y lo que estás haciendo. Va, perfecto. Ay, mira, 5 pesos. Ya que estamos yendo a la oficina, cuéntame un poquito del pueblo, de Cholul, ¿a cuánto está? Cuéntame. Es una comisaría que forma parte del municipio de Mérida. Estamos prácticamente en la zona noreste de la ciudad. Y realmente no es como que tienes que viajar, estamos dentro de la ciudad, pero pues tiene su propia plaza pública, su iglesia, su mercado. He estado viendo que pasa algo mucho en la ciudad de Mérida, que es los tipos de proyectos como clusters, como
como privadas cerradas, que normalmente venden la seguridad, y etcétera. ¿Qué opinas tú? Veo que tú estás en como lo opuesto, que son espacios más públicos, y etcétera. ¿Cómo ves eso que está pasando en la ciudad y cuál es tu opinión al respecto? Pues yo creo que una ciudad tiene un sistema circulatorio, ¿no? Que es ese sistema de calles, en este caso, en el que pues, puedes ir de manera eficiente de un punto a otro. Y para mí, esas privadas o clústeres lo que hacen es obstaculizar hasta cierto punto este flujo, ¿no? O sea, porque un trayecto que podrías hacer de A a B lo tienes que rodear ahora, ¿no? O sea, entonces, de cierta forma, están secuestrando espacio público, Claro. si lo quieres ver así. Y digo, y no sé si tú te has subido alguna vez al transporte público, pero esas vueltas implican tiempo y eso es lo que hace la diferencia entre que una persona que lo usa, que lo utiliza, llegue de su casa a su trabajo en media hora o en 40 minutos o en una hora o en 2 horas, ¿me explico? Claro, Esas desviaciones que tiene que hoy hacer. en día es un tramo enorme porque simplemente está pasando de gran desarrollo a otro gran desarrollo. Y aparte, igual si piensas en la parte peatonal, pues imagínate tener que rodear peatonalmente un desarrollo de estos, ¿no? Exacto, las distancias empiezan a ser absurdas y además para el tipo de... Pierde humanidad, ¿no? O sea, siento que están pensadas como para una... Está extraño porque rompe la permeabilidad que tiene una ciudad. Eso está, sí lo veo bastante curioso, digamos, en parques como el Alemán, Parques de las Américas. Y esa interacción se pierde en esos tipos de lugares en los que nada más son los de la comunidad, los invitados. Pues bueno, cuéntame un poquitito de eso de qué es Taco y tu filosofía de arquitectura contextual. Cuéntame un poco lo que tú estás haciendo en ese pueblo de Cholul que ya estuvimos ahorita en Almodar. Tu oficina, tu casa, lo que está al lado de tu casa. Cuéntanos un poco de eso que estás generando acá. Pues yo creo que la base de lo que hacemos está en el entender que no estamos haciendo arquitectura en un espacio vacío o en blanco. Siempre hay cosas que vienen de antes, referencias, agarrarnos de ellas, ¿no? Voy a aprovechar que estamos acá para comprar algo. ¿Esto es lima o qué es eso? Mandarina. Mandarina. No, pues me estabas comentándole que realmente te basas de las cosas que están en tu contexto para hacer. Pero, exacto. Y no solo en la parte tangible, también en la parte intangible. O sea, este tipo de experiencias de que puedes irte caminando al mercado, vas a desayunar, sales. O sea, todo eso es parte de la experiencia que yo busco generar. Y más tiene como que se imprime mucho más cultura, mucho más calidad, porque las experiencias que están teniendo personas en otros desarrollos y así, pues no es mucha, o sea, no hay mucho contacto con la cultura y con la gente. Lo que tú estás generando está Sí, lo que padre. buscan ese tipo de cosas es como La privacidad. aislarse, ¿no? O sea, como tener un espacio controlado, pero yo creo que es más interesante, o al menos a mí me llama más la atención, el hecho de integrarte y interactuar, ¿no? Claro, es con mucho algo más que ya humano. existe. Ujú. Gracias. Entonces cuéntame un poquito de lo que estás haciendo, de tu casa, cuéntame porque realmente nada más yo lo sé. Cuéntame un poco de... Pues es un proyecto que se sale de un límite de propiedad, que tiene una visión un poco más de conjunto, de comunidad, de cómo se componen las piezas, de cómo abordar ciertos espacios emblemáticos como el vivero, como la plaza principal, ¿no? Descubrir su potencial, usarlo, ¿no? Y que el resultado sea una experiencia única, una experiencia muy de aquí, de Cholul. Y básicamente lo que quiero lo que estoy tratando de construir es el entorno en el que me quiero desarrollar, en el que quiero vivir, ¿no?
Para Cholul, ¿has pensado algo en particular? ¿Un proyecto futuro que hayas analizado? Pues hemos estado trabajando en conjunto con sociedades civiles, tratando de buscar apoyos con las autoridades, pues en principio para regenerar el tema de la plaza principal, los edificios que la contienen, ¿no? Estamos con una agrupación de vecinos que queremos que volteen a ver a Cholul como una oportunidad de inversión, ¿no? Para trabajar en la imagen urbana de la comunidad, ¿no? La integración pues a lo mejor de los edificios que contienen en la plaza. Es una comunidad como muy rica culturalmente, pero que está muy desarticulada. La idea del grupo es que cada quien desde su área pueda aportar algo al desarrollo de la comunidad, ¿no? En este caso, pues yo soy más enfocado hacia la parte de imagen urbana, pues tratando de impulsar que las autoridades puedan mirar un poquito más aquí y ver un potencial. Realmente eso podría ser como el centro de esta zona, ¿no? O sea, como un centro urbano de esta zona. Tiene todo lo que se necesita para hacerlo. Mira, aquí viene la inspiración de la bóveda de Almodóvar, ¿no? Y los murales de las pinturas que se rasparon en las paredes. Y esos son frescos originales, ¿no? Que se encontraron en una de las raspadas que se hicieron. ¡Wow! O sea, estás hablando de aquello, ¿no? Hay un vecino que aprecio mucho, un par de vecinos que están haciendo aquí al lado un proyecto, una puesta en valor de los frutales mayas. ¡Wow! Se llama Arboretum de Frutales Mayas, que son dos personas muy activas en la comunidad. Mira, aquí está lo que es el cenote, ¿verdad? El cenote, y ese es el Arboretum. Ya tiene algunos añitos. Marcados. Y la idea es el rescate de todos los... Porque ahorita digo, tú vas al mercado y ves las frutas típicas, ¿no? Que el plátano, que la mandarina, que no sé qué. Pero hay una serie de frutales típicos, porque ya no hay. Yucatecos, ¿no? Que se usaban, que eran típicos de estar en el solar maya, que ya mucha gente de nuestra edad ni siquiera los conoce. Ya. ¿No? Entonces, el valor de este arboretum es esa idea de rescatar. Por ejemplo, ese es el pepino cat, ¿no? Ahí está el silicote, anonas, en fin, naranjitas de San José. La idea es esa, es un catálogo de frutales que eran parte de la alimentación tradicional maya, ¿no? Esa es prácticamente la colección de palmas que se descontroló. Pórtico Palmetto viene precisamente de la ubicación, que estamos dentro del palmetto, que significa colección de palmas, y pues el pórtico, que es el elemento característico del edificio, ¿no? Me gusta como ese efecto de darle a la arquitectura ciertos momentos, que digas cómo construyeron eso, o sea, que tenga un grado de dificultad. Tengo el vivero al norte. No podía tener una vista porque el vivero no es público, es una propiedad privada. Fue cambiar el chip, fue decir, no estoy viendo al vivero, estoy en el vivero y sí tengo un momento en el que puedo tener esa apreciación, que es cuando me subo al techo. Eso es por lo que vale la pena este lugar, ¿no? O sea, la oportunidad de tener esta interacción con todas las copas de los árboles. Te desconectas de todo el ajetreo, pero tiene algunos árboles para que se vea el edificio. Y nosotros de que no, es que lo que queremos es que no se vea el edificio.